Concretamente, don Alberto, ¿qué argumentó la gente del Liverpool de no aceptar o de no jugar, por lo menos en este año, con Boca Juniors? Para empezar, a lo largo de la historia del fútbol, varias muchas finales de competiciones internacionales a nivel confederativo e interconfederativo no se lograron llevar a cabo por diversos motivos. Entre las razones que derivaron la finalización del torneo de forma disruptiva se encuentran los cambios en el calendario, los problemas políticos, las sanciones y, como no podía ser de otra manera, las tragedias. Ya habiendo dicho todo esto, hoy haremos un repaso en el tiempo para ver qué equipos hubieran disputado estas susodichas finales canceladas. Más concretamente serán 7 casos, así que sin más nada que agregar, continuemos. La Copa Interamericana fue una competición oficial internacional de fútbol en la que se enfrentaban el campeón de la Copa Libertadores de América y el ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF. A primera vista parecería ser que fue un torneo muy importante a nivel continental, y lo fue. Sin embargo, el mismo pecaba de ser muy poco estructurado, ya que nunca tuvo un intervalo fijo en el tiempo, ya sea porque A, había una superposición en el calendario, o B, porque los rivales de la Copa Libertadores simplemente no querían jugarla. En síntesis, era tan pésimo el formato de la Copa que algunas veces se jugaba cada 2, 3 y hasta 5 años. De igual manera, por más mala que haya sido la organización del torneo, que sí, sigo pensando que era bastante mediocre, eso no quiere decir que no quedaron pendientes algunas finales entre equipos de gran relevancia en el continente americano. Un claro ejemplo de este tipo fue la edición de la Interamericana de 1983 entre Peñarol y Pumas de la UNAM, los campeones continentales del año anterior. Pero como bien dije antes, hay más casos, por tanto, lo veremos en breve. Otro ejemplo que se le suma a la Copa Interamericana del 83 es la edición de 1997 que debió jugarse entre River y Cruz Azul. Sin embargo, por tema de calendario y porque justamente en ese año se jugó la final postergada entre el Atlético Nacional y el Saprissa de Costa Rica, por lo que ya no hubo más espacio en el calendario para poder complementar esa final restante entre el equipo argentino y su par mexicano. Y para terminar con la Copa Interamericana, solo porque hay que variar, tenemos al que considero yo la que pudo haber sido la mejor edición por lejos. Sin más, la Copa Interamericana de 1993 entre el mítico Sao Paulo de Tele Santana y la América de México, que contaba por aquel entonces con futbolistas de gran nivel, como Hugo Sánchez, Ruggeri, entre otros. Ambos equipos estaban en un rendimiento muy óptimo, sin embargo, el equipo brasilero se negó a jugarla. Una lástima. Si la Copa Interamericana pecaba de seriedad, por su parte, la Copa Intercontinental de por sí era un carnaval. Sin ir más lejos, durante 1970 hasta 1979, el torneo por poco desaparece. ¿Pero por qué? Seguramente te preguntarás. Bueno, la respuesta es de hecho bastante simple. Verán, pasa y resulta que los campeones de Europa por aquel entonces hacían boicots al no participar, debido a que ya no veían con buenos ojos en formar parte de una competencia donde no se le daba garantías en su seguridad. Tal fue el caso de la final del 69. Cuando el equipo del Milan por poco no sale vivo de la cancha de Boca por las agresiones recibidas por parte de los futbolistas de Estudiantes y el accionar de la policía local, que por cierto fue bastante paupérrima. Por este motivo, sumado al hecho de que había, y abro comillas en esta parte, problemas de calendario, prosigo a cerrar comillas, dieron como resultado que varias finales se cancelaran, alegando riesgo de sonar reiterativo,
problemas de calendario. Dicho esto, una de esas finales fue el de la Copa Intercontinental de 1978 entre Boca y el Liverpool. En este caso en concreto, el equipo inglés argumentó que no podía jugarla porque había una superposición en las fechas. Sin embargo, se piensa que no lo quiso disputar por el tenso clima político que había entre ambos países por aquel entonces. Hay un detalle que no hay que pasar por alto. Recordemos que tan solo 4 años después, la tensión se manifestaría en un conflicto militar conocido como la Guerra de las Malvinas. Pero ojo, hubo otra final que se canceló, pero eso lo veremos en breve. Otra final de la Copa Intercontinental que no se pudo jugar por el mismo motivo del caso anterior fue la final del 75 entre Independiente y el Bayern Múnich. Ciertamente no hay mucho que comentar al respecto, salvo que ambos estaban en su mejor momento deportivo. El rojo venía de ser tetracampeón de Copa Libertadores, mientras que su homólogo alemán venía de ser tricampeón de Europa. Por lo visto, probablemente dicho encuentro pudo haber sido el mejor de la historia de esta competencia, pero quedó ahí, en nada. Debido a la lamentable tragedia de Heysel en la final de la Copa de Europa de 1985, la UEFA marcaría un nuevo rumbo en la historia del fútbol europeo al sancionar fuertemente a los equipos ingleses a la suspensión de 5 años sin participación en cualquier competencia europea, terminando así un periodo de gran éxito para los clubes de la nación inglesa. Wow, no lo puedo creer, me salió una rima. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! En fin, de esta manera, precisamente en ese año, no se celebró la final de la Supercopa Europa entre la Juventus, el campeón de Europa, y el Everton, el campeón de la Recopa Europa por motivos de la sanción. Y para terminar con esta lista, tenemos el caso de una final cancelada que de haberse jugado probablemente se hubiera dado un lindo espectáculo deportivo. Pero al no estar dadas las condiciones para disputarla, simplemente se canceló. Aunque visto y considerando el contexto político y social que se vivía por aquel entonces, menos mal que no se jugó, porque de lo contrario posiblemente hubiera pasado un escenario bastante similar a lo ocurrido en Heysel. Sin más te presento la final de la Supercopa de Europa de 1974 que debió jugarse entre el Bayern Múnich y el Magdeburgo. Ahora bien, seguramente te preguntarás, ¿pero por qué está acá, en este puesto tan alto si se quiere? Verán, resulta que en ese año Alemania estaba políticamente partida en dos, representadas por dos estados completamente distintos en lo que a ideología respecta. Es decir, uno era capitalista, el otro comunista, en plena Guerra Fría. Por tanto, era muy evidente que existía una enorme rivalidad entre ambas partes. Y si bien es completamente cierto que en ese año se organizó un mundial entre las dos Alemanias, realmente poco y nada importaba, el odio no mermaba. Por todo esto, en lugar de hacer una sublimación metafórica de una guerra en la cancha que podía llegar bastante lejos si no se controlaba, la UEFA simplemente optó junto a los equipos por cancelarla, alegando la siempre confiable problemas en el calendario. Era mejor no ganar nada que ser responsable de un conflicto militar, político y social. Y además, por una Supercopa, era mejor la paz. Lejos. Ahora sí gente, este video terminó. Si te gustó, dale me gusta y sigue mi canal para ver mucho más contenido. Por cierto, visita mi canal secundario Nero Contesta y mi cuenta de Instagram por si te interesa. De resto, chao. Hasta luego, y sobre todo gente, y ahora más que nunca por favor, cuídense.